¿Ha cometido el Poder Ejecutivo Nacional algún delito en función de pasar por encima de la precautelar que usted había emitido ahora que se conoce el decreto de necesidad y urgencia que usted había determinado que no debía publicarse? Bueno, habría que ver cuándo lo remitió al boletín oficial para su publicación, habría que indagar un poquito más, pero en principio se enciende una luz de alerta, ¿no? Es decir, habría que ver si en la práctica ese decreto que requiere acciones concretas, precisas para poner en funcionamiento este nuevo organismo, el ENACOM, digamos, se cumple. Si eso es así, estarían violando ya efectivamente la medida cautelar, y eso implica un delito, el delito de desobediencia previsto por el artículo 239 del Código Penal específicamente. Un delito que, digamos, muchas veces los fiscales lo suelen pasar por alto, pero no deja de serlo porque está regulado en la ley. ¿Usted recuerda, doctor Arias, cuánto tiempo pasó entre el anuncio que hizo el jefe de gabinete, Marcos Peña, y la emisión de la sentencia de su precautelar? ¿Cuánto tiempo transcurrió? Bueno, la sentencia fue del día 30, y el anuncio creo que fue ese mismo día, ¿no? O el día anterior. Hay que ver no sé cuándo se firmó el decreto, porque se lo anunció al decreto, pero en esa conferencia de prensa del ministro Peña, pero no sé cuándo se habrá firmado. Ahora lo veremos en el boletín oficial. Nosotros, la sentencia que yo dicté congela la situación al día 29, de modo que todos los actos posteriores que se desarrollen y que tengan como finalidad alterar derechos subjetivos, conceder derechos subjetivos, como sería si se creara esta nueva entidad, porque implicaría la desaparición del AFCA y en consecuencia de todos los los empleados que quedarían prescindidos, así como las autoridades, se estaría violando la medida cautelar efectivamente. Yo entiendo que el ministro Aguad no esté de acuerdo, pero cuando uno no está de acuerdo con una sentencia, por más que él considere, lo digo por sus expresiones públicas, lo que debe hacer con una sentencia es apelarla, no incumplirla, ¿no? Entonces, creo que apelarlo, pedir el levantamiento de las medidas cautelares no son, y las precautelares como la que yo dicté, no hacen cosas juzgadas, pueden ser modificadas, pueden ser dejadas sin efecto, por el mismo juez o por otro juez, de modo que tendrán que pedir la habilitación de la feria, pedirla después que la revoque, pero de ninguna manera incumplirla, porque desde esa perspectiva sí avanzaríamos, a mi modo de ver, hacia un Estado totalitario, porque por un lado se desconoce al Congreso mediante la modificación de las leyes por decreto, y por otro lado también se desconoce al Poder Judicial a través del incumplimiento de sus sentencias, lo cual creo que es una situación muy grave, ¿no? Sí, el decreto, Víctor Hugo, doctor Arias, es el 267/2015 de fecha 29 de diciembre. Está publicado hoy, 4 de enero, en el boletín oficial. Va sobre la medida suya de no innovar, y además, yo no sé si esto tiene que ver con la cuestión de fondo, pero prácticamente si uno lee las implicancias del decreto, es casi una derogación de facto de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y de la Argentina Digital. Bueno, si tiene fecha 29 de diciembre, es raro, habría que ver, porque el ministro hizo el anuncio sin que estuviera el decreto, y ahora aparece un decreto con una fecha anterior a la conferencia de prensa del ministro. O sea, Buenos Aires, 29 del 12 de 2015. Claro, tal vez habría que investigar si no fue antedatado ese decreto, con el objeto de violar la medida cautelar, justamente. Pero de todas maneras, aun cuando se haya dictado el decreto, la medida cautelar impide ponerlo en práctica. Ese decreto queda a pleno derecho suspendido a través de la medida cautelar. Nosotros, al momento del dictado de la medida cautelar, lo aclaramos expresamente, de modo que no podría ser aplicado, aun cuando haya sido publicado en el boletín oficial. Y aun cuando tenga una fecha que, es anterior a la fecha de la sentencia fue el 30.
es un día anterior. Probablemente lo hayan hecho para eludir justamente su dictado. Habría que investigar esa situación. Habría que ver en qué momento fue la conferencia de prensa. Creo que fue el mismo día 30, y a ese momento el decreto no estaba, y ahora aparece un decreto con fecha 29. Habría que ver la expresión de Marcos Peña. La expresión de Marcos Peña, doctora Arias, era la de una persona que van a hacerlo esa tarde, lo van a hacer en algún momento, pero que no lo tenían hecho. Efectivamente es muy extraña la aparición de esa fecha, teniendo en cuenta que usted por la tarde había emitido la precautelar.